yo voy a hacer una intervención, intentaré que sea rápida y un poco ligera para que podamos interactuar, intentando reflexionar un poquito sobre lo que ha significado en estos 30 años de derecho comunitario desde que España ingresa en la Unión Europea, antes Comunidad Europea, en el año 85, lo que ha significado el derecho comunitario para el derecho interno, lo que ha obligado a cambiar del derecho interno. Bien, empezamos viendo que ahora mismo la Constitución Europea, o lo que llamaríamos el derecho constitucional europeo, después de la frustrada Constitución Europea, queda en el Tratado de Lisboa, que en realidad son dos tratados, que son ahora mismo el referente de lo que podríamos llamar esa constitución con minúscula de esa confederación que es la Unión Europea. Uno de los tratados pues regula las instituciones y el otro el procedimiento legislativo y otras cosas. Desde hace muchos años, desde que existía la Comunidad Económica Europea, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica Europea, ahora el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, viene insistiendo que la pertenencia a la Unión Europea significa una cesión de soberanía por parte de los Estados hacia las instituciones europeas para que, en función de que se logre ese principio de igualdad de los ciudadanos ante las instituciones y el derecho europeo, el derecho interno vaya o pueda ceder en algunas de estas cuestiones para que el derecho comunitario pueda llegar a los Estados y sobre todo a los ciudadanos europeos. Así el Tratado de la Constitución Europea, en la última versión, lo dice claramente. Pero ya desde el año 64, fíjense ustedes, hay sentencias, esta es una sentencia contra Italia, en el que ya decía el Tribunal de Justicia la limitación de la soberanía de los Estados en pro del ordenamiento europeo. El ordenamiento europeo tiene dos características fundamentales, que es un sistema de derecho originario y derecho derivado, ustedes ya lo saben porque se ha estudiado en clase y no voy a entrar en eso, y el sistema de control. El sistema de control, que son varios, hay una serie de recursos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que no vamos ahora a desarrollar, pero hay una técnica que cada vez se usa más, que es el de la cuestión prejudicial. Se usa más en lo que estamos estudiando, que es en la recepción del derecho europeo y en el control del derecho interno acerca de o en función de su posible conflicto o no con el derecho europeo. Los tribunales nacionales solicitan al Tribunal de Justicia de la Unión Europea la compatibilidad, por decirlo así, de la legislación interna frente a la legislación comunitaria. Entre esas características del derecho o núcleos esenciales del derecho comunitario respecto al derecho interno está, primero, la aplicabilidad directa. La aplicabilidad directa se aplica directamente el derecho europeo. ¿Todo el derecho europeo? Sí, en principio el de los tratados, con estas características que les pongo ahí. Y en el derecho derivado, en principio, las directivas no, sí los reglamentos y las decisiones, porque son normas que van directamente al ciudadano. Las directivas que van a los estados en principio no, pero a partir de una determinada jurisprudencia del Tribunal de Justicia ya también se aplican las directivas. Se le aplica, no sé qué le pasa a esto, no se ha quedado trabado. Me ha quedado trabado, esto no va ni para atrás ni para adelante. Yo no soy muy técnica, pero... Voy a darle para atrás a ver si... Sí, no. Le doy aquí, bueno, a ver si avance página. No, tampoco. Normalmente es aquí. No, yo le doy aquí y estaba dándole aquí y seguía, ¿no? Que ahora... Si le das F5 para que... F5. ¿No te funciona tampoco? Pues No. entonces que está bloqueado. Se equivocó, yo no se sabe por qué. Yo tengo en mi ordenador arriba, si quieren que traiga mi ordenador. Tendríamos que apagarlo y encender. ¿Apagamos y encendemos? A ver qué pasa, sí. Bueno, un segundo, vamos a apagar y encender, a ver si... Mira, a ver. Disco extraíble. Espera, a ver. Pon reiniciar, bueno, ya se apagó. Ahora apagamos. Si no traigo, el mío está arriba, tengo el portátil. Y enchufamos esto y ya está.
Eso está, necesito un vaciado de pared. Se va Esto- haciendo todo como no es el nuestro. Esto lo tienen que hacer los chicos de... Debería haber limpiado. Pero yo creo que no se ha terminado ¿Eh? no se ha ¿No? Se ha quedado ahí. Vamos a controlar suprimir, a ver. Pero veo que bajan cogiendo tu ordenador. Tú me Llamo traerías... al de portería, llamo que es el que él conoce. Mira, necesito... No, está en mi maleta, en una carterita pequeña, el blanco. ¿Me lo traes, por Sí, favor? venga, te lo traigo. No te preocupes, él va a traer el ordenador mío. Ah, vale, pues ya está. Mientras tanto, Es que además no traje el guión por escrito, ah, me lo, sí, no, sí. me lo sabía del... Mira, vamos a apagarlo en bruto. Que tampoco, fíjate. No, es que Totalmente bloqueado. no deja apagarlo tampoco. No. Se quedó. Qué raro. Ahora A sí, ver, vamos a ahora ver. Vamos a ver. Disculpe los problemas técnicos, los vamos a subsanar porque hemos ido a buscar, en cualquier caso, otro ordenador por si acaso sea incompatible. Deja quitarle esto, pues. ¿Esto qué tiene? pensando. ¿Esto tiene un VGA? Sí, vale. A lo mejor ahora como lo apagamos... Ay, espérate, que necesito Ahora no te- que me traiga el adaptador. Si no llamo al de abajo. Sí, pero entre que se entera de qué va esto y tal... No, él sí sabe, el de abajo sí, porque es el que lo pone siempre. Mira, ya está. Mételo ahora. Intentamos Está ver. buscando. Me quería decirle a Gerardo que me trajera el adaptador también. En riesgo, priorización, nada, hace ni caso. De 2016. Y ahí lo tienes, otra vez, sí, ahí está. Era este. Apágalo ahí porque eso siempre sale ahí. Lo que tú dices, alguien tiene que limpiar esto y dejarlo... Me está buscando, ya. Ahí lo Vale. tienes otra vez. Bueno, a ver si... Y si no le das aquí, y ya está. Sí, no voy a maximizarla, la voy a usar así. Lo haces así, ya está. Bueno, seguimos. Voy a mantenerlo así para... Parece que funciona ahora. Vale. La segunda característica que veíamos era la primacía del derecho de la Unión. El derecho de la Unión tiene primacía siempre sobre el derecho nacional, lo cual ha sido sancionado también por la jurisprudencia del tribunal, no solo por sentencia Costanel, sino desde también la famosa sentencia Simmental, que somete al juez nacional a que tiene que aplicar preferentemente al derecho nacional el derecho comunitario. En España, ya entramos en nuestro caso, en una primera fase el Tribunal Supremo no lo tiene claro, la supremacía la primacía del derecho comunitario frente al derecho nacional, bueno, escudándose en que estaba limitado por la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, pero sin embargo después, como veremos más adelante, el Tribunal Constitucional español ha resuelto este problema. La tercera característica es la interpretación del derecho nacional conforme con el derecho de la Unión. Es decir, el derecho nacional en aquellas materias en las que hay derecho comunitario, ya veremos en cuáles, el derecho nacional tiene que interpretarse en clave del derecho comunitario. Esto no es fácil porque el derecho comunitario y el nacional no son como capas limpias que se puedan cortar como un bisturí o estratos de la corteza terrestre, ya que sobre los mismos ciudadanos recaen las normas nacionales y las normas comunitarias. Y por otro lado, el derecho comunitario no llega a la ciudadanía si no se integra en el derecho interno de los estados en muchas ocasiones. Porque
la cuestión no es fácil, ni es fácil ni ha sido fácil. Los estados y en algunos casos los tribunales constitucionales, por ejemplo el alemán, han sido muy renuentes a veces en determinadas cuestiones a ceder esa soberanía. Por ejemplo, en materia de derechos fundamentales, el Tribunal Constitucional, apelando al denominado derecho de identidad nacional, sigue manteniendo a veces que su jurisprudencia en los derechos fundamentales regulados en la Constitución de Bonn, pues priman sobre el derecho comunitario. Hay una sentencia de noviembre o diciembre del año pasado bastante interesante sobre ese tema del Tribunal Constitucional alemán. Por lo tanto, bueno, esto es así, pero debemos de tener en cuenta que la influencia del derecho comunitario en nuestro ordenamiento, hablando ya de España, ha sido y es fundamental. En materia de derechos humanos, derechos fundamentales, no solo porque nuestro artículo 10 abre la puerta, sino porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya ha afirmado que hay que tener en cuenta la sentencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos y porque el propio Tratado de la Unión Europea ha establecido que la Carta de los Derechos Humanos se incorpora al acervo comunitario. Los tribunales españoles, por lo tanto, lo estamos viendo cada día más, utilizan la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esto es lo que les hablaba del Tribunal Supremo y la importante sentencia del Tribunal Constitucional que ya parece que ha cerrado la posible polémica sobre la primacía y la aplicación directa y la interpretación del derecho interno en clave del derecho comunitario. En fin, en resumen, los jueces y los tribunales de los Estados miembros, entre ellos el nuestro, tienen que enfrentarse siempre a que una norma nacional, si es incompatible con el derecho comunitario, tienen la obligación de inaplicarla, incluso sea anterior o posterior, me refiero a la norma nacional, al derecho de la Unión. Visto este tema y teniendo ya en la cabeza cuál es el escenario y cuál es la fuerza que tiene el derecho comunitario, los medios que tiene el derecho comunitario para imponerse frente al derecho interno en pro de esa unión ciudadana, política, social y no solo económica de Europa, me gustaría que ustedes tomaran conciencia de todos los aspectos de nuestra vida, de todos los sectores del ordenamiento en los que el derecho de la Unión Europea interviene. Bueno, aquí tienen una lista de todos los posibles sectores de la actividad social o del ordenamiento jurídico donde el derecho comunitario interviene: agricultura, cultura, comercio, ayuda humanitaria, cultura, derechos humanos, salud pública, lucha contra el fraude, fiscalidad, energía, empresas, empleo, desarrollo, economía, moneda. Respecto a la distribución competencial, esto es importante. A semejanza de como ocurre en los estados descentralizados, Estado federal, Estado autonómico, hay una distribución competencial de esa intervención del derecho de la Unión, del derecho comunitario. ¿Qué materias son competencias exclusivas de Bruselas? Obviamente aquellas materias que vienen a conformar la cohesión, la unión de esa confederación, de eso que es algo más que una confederación de estados. Todavía no llegamos a ser un estado federal europeo, vamos camino de ello. Bueno, como digo en clase, con el baile de la yenca, 2 pasitos adelante y 1 atrás, pero esto ha sido el signo de Europa desde los años 50 y ahora no lo vamos a cambiar, sobre todo cuando cada vez somos más estados. Pero está claro que si queremos tener un mínimo de unión política, fiscal y económica, cualquier país lo primero que se plantea es tener una moneda única, una política monetaria única, una política comercial común, libertad de circulación y residencia y una política exterior común. Es decir, un mercado único y unas aduanas y unas fronteras aduaneras comunes. Bueno, pues estas son las políticas competenciales que se atribuyen exclusiva a la Unión Europea. En materia compartida con los Estados miembros, es decir, legisla la Unión Europea y legislan los Estados miembros, ahí tienen el listado de materias en las cuales intervienen ambas instancias. En materia ya de responsabilidad solo de los Estados, pues tienen esa. ¿Qué pasa? Que en las materias exclusivas
pues interviene Bruselas y los estados simplemente obedecen. ¿Puede haber legislación interna? La hay, pero solo, única y exclusivamente en el marco de la legislación europea. En las otras dos, sobre todo en las compartidas, hay un sistema que se llama el principio de subsidiariedad y de proporcionalidad, que ahora estudiaremos rápidamente, que nos permiten que la legislación europea tampoco vaya más allá de lo que debe de ir. Es decir, los estados se han protegido en su espacio constitucional, su soberanía limitada, para que la legislación europea, es decir, la legislación europea no vaya más allá de lo que debe de ir, dejando el espacio legislativo al Estado y a las instancias legislativas internas del Estado. No olvidemos que hay muchos estados en Europa, como el nuestro, que tienen una organización territorial política descentralizada, y hay instancias legislativas internas, nuestras comunidades autónomas, que también tienen que mantener su espacio de política legislativa. Entonces, en virtud de estos principios, cuando en estas materias la Unión quiera legislar, tiene que utilizar un sistema que se da cuando las materias no son exclusivas, y que permite que los parlamentos nacionales, en base a primero una declaración y después un protocolo anexo al Tratado de Lisboa, se pronuncien acerca de qué opinan ellos, que si esa materia está mejor regulada en la Unión Europea, o prefieren o entienden que en base al principio de subsidiariedad debe de pasar a los estados, porque es más eficiente, más eficaz, más adecuado la legislación en los estados. Todos los que tienen capacidad legislativa en la Unión Europea, aparte de incluir una ficha financiera y el impacto financiero en la normativa de los estados, en base al principio de subsidiariedad, entiende que el objetivo a alcanzar, a ver si se hace mejor con legislación europea o se hace con legislación interna. Entonces, el órgano europeo que va a proponer esa norma legislativa europea tiene que consultar a los parlamentos nacionales, tienen en un plazo que les da de 8 semanas, para que le indiquen si la legislación europea en esa materia ellos entienden que está bien desde el punto de vista de distribución competencial, o entienden que es una cuestión nacional y que no debe ser regulado en sede europea. Cada parlamento dispone de 2 votos, y si hay 2 cámaras, un voto cada uno. ¿Por qué estos votos? Porque luego se producen unas votaciones de los parlamentos, y si sale un determinado número de parlamentos nacionales que están en contra de esa iniciativa legislativa europea, se obliga a que la Comisión, el Parlamento Europeo, el Consejo se lo piensen de nuevo y planteen una propuesta alternativa. Hay una especie de diálogo institucional, lo cual es bastante sano desde el punto de vista democrático, entre las instancias comunitarias y las instancias nacionales acerca de cuál es la manera más eficiente de regular una materia compartida, lo cual, cuando algunos hablan del déficit democrático europeo, hombre, sí, lo hay, pero menos, ¿no? Pero menos. Bien, así esto es como se organiza este sistema, y la Comisión deberá motivar si sigue adelante con esa iniciativa legislativa y tal. En el caso de que al final pues los parlamentos nacionales insistan en que no debe ser Europa quien legisle, y Europa insista en que sí debe ser, pues al final interviene, como casi siempre en estos casos, interviene el Tribunal de Justicia, que decidirá a qué instancia, en virtud de los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad, debe de regularse esa materia. ¿Cómo se aplica el principio de subsidiariedad? Existe lo que se llama el sistema de alerta temprana, que viene desde el Tratado de Maastricht, en el cual, como decía, se traslada para solicitar un dictamen motivado a los parlamentos nacionales. En nuestro caso, en el caso de España, la ley esta que le pongo aquí, ha creado o ha regulado la Comisión Mixta para la Unión Europea del Congreso de los Diputados, que es donde se reciben estas solicitudes y elabora
cuál va a ser el dictamen que el Parlamento español diga al respecto, ¿no? Estas son sus competencias y cómo tiene que hacerse este dictamen. También puede intervenir en su caso el gobierno si fuera necesario, y la comisión también se puede dirigir al gobierno para que en su caso, en el caso de que no se le haga caso, recurra ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea esa intervención. Pero ¿qué pasa en los estados descentralizados como el nuestro? ¿Las comunidades autónomas tienen participación? Sí, no, pues sí la tienen. Dentro de esas 8 semanas, el Congreso y el Senado le tienen que pasar a los parlamentos autonómicos en un plazo de 4 para que también se pronuncien, porque claro, muchas veces vemos que hay competencias autonómicas en danza que pueden resultar afectadas de una u otra manera por esa iniciativa legislativa europea y por lo tanto afectar sustancialmente el derecho interno. Los parlamentos autonómicos intervienen, concretamente el Parlamento de Canarias en su artículo 48 del reglamento establece la fórmula y manera en la cual el Parlamento de Canarias emite ese dictamen en el caso de que le sea solicitado, y así lo dice la ley estatal que acabamos de ver. El Gobierno de Canarias ha aprobado un protocolo para el tema de alerta temprana. Bien. Otro aspecto importante en el que de las competencias exclusivas que no quería dejar de señalar, porque de la Unión Europea y del derecho europeo, que ha afectado decisivamente al derecho interno de tal manera que en algunos casos lo ha acabado por desplazar, son el tema, lo veíamos en las anteriores transparencias, del sistema monetario, de la política monetaria y del sistema aduanero. En cualquier estado que se quiera, cualquier nación que se quiera constituir como tal, una de las cosas que necesita es una moneda única, y esto lo conseguimos nosotros con muchas dificultades después de una serie de etapas que comenzaron en los años 70. Aquí se las cuento, no se las voy a desarrollar, pero las quería poner ahora cuando les colguemos la transparencia, porque ustedes esto no lo vivieron, y para que vean que las cosas han costado mucho llegar hasta aquí. Cuando alegremente vemos a algunos hablar, bueno, nos salimos del euro, el euro es una cárcel de rigidez financiera. Señores, fuera del euro hace mucho frío, mucho frío. Ya quisieran muchos espacios económicos y sociales en el mundo tener lo que a nosotros nos ha costado conseguir. ¿Hay países fuera del euro? Sí, por diversas razones. El Reino Unido, Dinamarca y Suecia están fuera, pero son otro tipo de economía. El euro, que requiere requería unos requisitos para poderse entrar en él, es el que ha permitido que en el tema de la crisis, bueno, el tránsito por el desierto no haya sido tan grave como podía haber sido de haber estado fuera del euro. Países como nosotros lo hemos pasado mal, pero hay otros que lo han pasado y lo están pasando peor. Pero hay otros que ya empiezan a pasar el trago amargo. Por ejemplo, Irlanda estuvo muy mal, Irlanda y Portugal, y están empezando a remontar. Bueno, aquí les he puesto que con ocasión de los pactos de estabilidad presupuestaria y financiera, también producto para poder mantener la moneda única durante el tránsito de la crisis, hubo que modificar el artículo 135 de la Constitución. Les he puesto cómo estaba antes y cómo está ahora, que no se parecen nada. ¿Por qué? Porque el sistema monetario único exigía una homologación en la política presupuestaria y de estabilidad presupuestaria y financiera de los Estados miembros, porque si no la moneda se desaparecía, o sea, no se rompía la moneda y volvíamos a las monedas nacionales. Aquí tienen una exposición un poquito de cómo en la crisis se logra por parte de la Unión Europea, a base de inyectar liquidez en los estados, superar la crisis.
En otros aspectos, ¿cómo interviene o cómo ha afectado el derecho comunitario? Lo que hemos estado hablando como hasta ahora con lo que son las competencias estrictamente comunitarias. Bien, por ejemplo, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el tema, por ejemplo, de las medidas cautelares procesales en lo contencioso administrativo, pues desde el año 90 se ha impuesto la posibilidad de suspender la ejecutividad de los actos administrativos cuando se cuando se interpone un recurso contencioso administrativo en base a una jurisprudencia europea que nace en esta sentencia, y cuando existe o apariencia de buen derecho o posible pérdida del objeto del pleito, pues el pleito se queda suspendido, la ejecutividad del acto se queda suspendido hasta tanto se resuelve por parte del juez. Esto es una influencia procesal que viene del derecho comunitario. Es decir, el derecho comunitario o el derecho interno se ha comunitarizado en muchos aspectos que en teoría no serían de aplicación directa. Es decir, en las reformas constitucionales, acabamos de ver una, también hubo la del 13.2 para el espacio Schengen. En la organización territorial del Estado está afectando y ha afectado en la competencia de las comunidades autónomas, en los derechos fundamentales, en la Constitución económica, en el sistema de fuentes, porque nos ha metido todo el derecho comunitario, en la organización de los poderes, puesto que hemos articulado o estamos articulando el Parlamento Europeo con los parlamentos nacionales. Otro aspecto que se ha modificado sustancialmente con el derecho europeo es la legislación de contratos públicos. La legislación de contratos públicos ahora mismo en este país va a rebufo de todo lo que se diga, de todas las modificaciones europeas. Aquí tienen un listado de las leyes que desde el año 85 hemos tenido que ir haciendo y cambiando cada vez que ha salido una directiva europea nueva. Ahora mismo, por ejemplo, estamos fuera de plazo para transponer falta el 14 la última, esas 3 directivas de 2014 que no se han podido transponer. Se nos ha pasado el plazo con motivo de las elecciones del 20 de diciembre y ya estamos con una legislación de contrato fuera del derecho europeo. ¿Qué va a significar eso? Pues que los tribunales aplican el derecho europeo directamente porque se ha pasado el plazo de transposición. ¿Por qué afecta la legislación de contratos tanto? Pues el principio de unidad de mercado, para que todos los operadores económicos europeos puedan participar de las licitaciones españolas, lo mismo que las empresas españolas participan en las licitaciones de otros países europeos. En la legislación de procedimiento administrativo, por ejemplo, la ley 25/2009 cambió muchísimas leyes afectando a la materia, generalizó frente a las licencias previas, generalizó la comunicación previa, la declaración responsable o el silencio positivo, refuerza los derechos del consumidor, liberalizó todo el tema del ejercicio de las profesiones reguladas, por ejemplo, la de abogado, el tema de los honorarios, el papel de los colegios profesionales. En el tema medioambiental hay también una enorme cantidad de legislación europea que ha ido obligando a modificar, actualizar y en algunos casos endurecer la legislación interna. Son muy relevantes la legislación de impacto ambiental, la legislación de evaluación de programas, la ley 9/2006 de la evaluación ambiental estratégica, que exige que cualquier proyecto de obra pública o privada tiene que llevar un informe de sostenibilidad ambiental para evaluar su impacto en el medio ambiente, y que es derecho europeo traspuesto y que ha condicionado muchísimas obras públicas. Ni que decir tiene en el tema de la ley de agua, el tema de vertidos. Toda la legislación de vertidos a los ríos y al mar viene de directivas europeas. Espacios naturales, flora y fauna. Ya sobre la legislación de comercial, la consecución de la libertad de establecimiento, libertad de circulación de personas y capitales, libertad de movimiento y libertad de comercio entre los países de la Unión. Hay toda una serie de normas internas, ahí les pongo la lista, que han resultado afectadas por una de las directivas más impactantes, que es la directiva Bolkestein, la 123/2006,
que ha sido un auténtica revulsivo de cara a la liberalización del espacio único económico europeo. En el tema del turismo, por ejemplo, la legislación turística autonómica canaria, impacto en el derecho autonómico, se ha ido viendo condicionada por la legislación europea, la Ley 6/2009, la Ley 14/2009, y después ahora mismo esta sentencia que les he puesto del Tribunal Constitucional, que a su vez transpone la doctrina de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 2011, se acaba de derogar la Ley 2/2013 de renovación y modernización turística canaria, no toda, sino un artículo muy importante, porque vulneraba el derecho europeo. Aquí, bueno, la aplicación de la ley de la declaración responsable y de la comunicación previa. Estamos hablando mucho de derecho público, pero en derecho privado todo el tema de la cláusula suelo de la hipoteca, que ahora están tan de actualidad, o los derechos de los consumidores en las ejecuciones hipotecarias, toda la jurisprudencia que está empezando a salir proviene de derecho europeo, proviene de la aplicación del derecho europeo. Ni que decir tiene el tema de los derechos fundamentales, que ya lo hemos hablado, la interpretación de todos los derechos fundamentales en clave de la Carta Europea de Derechos Fundamentales y del Tribunal del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y fíjense hasta dónde llega ya el derecho europeo en materia de derechos fundamentales, que acaba de salir esta directiva del Parlamento y del Consejo de la presunción de inocencia, es decir, nuestro artículo famoso, nuestro importantísimo artículo 24.2 de la Constitución, se está interpretando por Europa, y nosotros tendremos que hacerlo a partir de ahora, que la presunción de inocencia tiene que, entre otras cuestiones, respetar lo que dice esta directiva. Les he puesto un artículo, el 4, porque me pareció interesante, que viene a controlar, a regular, a poner límites a la denominada pena de banquillo o pena de telediario. Es decir, oiga, no se puede condenar a alguien hasta que se le condene, no se puede hablar de presunta culpabilidad a alguien hasta que se le condene, y exige que las declaraciones públicas de los medios de comunicación, de las autoridades o de cualquier persona no se refieran a una persona como culpable hasta que no esté efectivamente condenado. Ya con esto termino. Es decir, tenemos que tener en la cabeza y en la praxis profesional, académica, jurídica, que el derecho europeo es no solo una fuente más a mirar, no solo es un código más a mirar, sino es el código a mirar conjuntamente con la legislación básica, constitucional o subconstitucional, estatal o autónoma. Es decir, de los tres pilares sobre los que se fundamentó la Unión Europea, la unión económica, la unión política y la unión monetaria, el tema del segundo pilar, la política exterior, y la tercera, el pilar, la unión policial y judicial, hay un cuarto pilar que ahora mismo, y esto ya como para que vean hacia dónde van las cosas, el tema de los derechos sociales, es la resaca de la crisis, el tema de la igualdad material en la Unión Europea se está poniendo en marcha, lo pueden mirar en la página de la Unión Europea. El cuarto pilar van a ser los derechos sociales en los próximos años, y ya la Comisión y el Parlamento se han puesto, y el Consejo se han puesto en marcha y tienen abierto un programa de consultas para establecer una serie de acciones legislativas en base a garantizar los llamados derechos sociales, lo que nosotros regulamos en el capítulo 3 de la Constitución. Por lo tanto, y para terminar, en línea de lo que les he dicho, el profesor Solozábal, un compañero de Constitucional, en el libro que les indico, citando a Jean Monnet, uno de los padres fundadores, dice que Europa no se ha constituido como de golpe, sino poco a poco. Pues es que ese es el signo del derecho europeo. Y que en este momento, en la salida de la crisis, tanto de la crisis económica como, de cierta manera, de una cierta crisis que puede estar pasando ahora mismo el proyecto de la Unión Europea, crisis de crecimiento o de consolidación, pero yo creo que nada más, como dice el profesor Solava, no hay marcha atrás. El proyecto europeo
en el mundo del siglo XXI, del mitad del siglo XXI, en la globalización no tiene marcha atrás si queremos sobrevivir. Europa quiere, los países de Europa queremos sobrevivir. Tenemos que pasar de la confederación de Estados a un proyecto federal europeo y sin coraje no vamos a salir. Solo de la necesidad no puede salvarnos, como dice el profesor Solazar. Muchas gracias y estoy a su disposición para cualquier intervención.